Hola, ¿cómo están todos? Bienvenidos al blog del guitarrista Gonzalo Cordobés por acá. Y hoy día les voy a presentar el demo de este amplificador que me lo pidieron muchísimo y hoy día lo estamos haciendo, ¿sí? Está muy bueno. En términos así de mi experiencia con amplificadores, este es el mejor que he probado, el global de todas las cosas, ¿ya? Suscríbanse a este fanpage, al canal de YouTube, denle me gusta al de Alejandro Silva Pago el Cuarteto, al de Matraz, al de Overdrive, al de Friedman. Yeah. Ustedes saben que al llegar este pequeño a la familia, me convertí también en artista Friedman. Así que súper felices con eso. Y eso pues, les vamos a mostrar de qué se trata este amplificador, ¿ya? Ya, les voy a contar que estoy conectado directo al amplificador, ¿ya? No hay ningún pedal, nada de ganancia, ni ningún tipo, y el delay que se escucha y la reverb que puede haber es de Pro Tools y yo la puse ahí por una cosa de confort, ¿ya? Pero esos son efectos aparte, ¿ya? Entonces, mostremos el amplificador, ¿ya? El amplificador es un amplificador de dos canales, un canal limpio que es de la línea americano, Fender, Blackface, como dice Dave Friedman. Tiene ese sonido ultra limpio, medio spunky, así como medio filoso, ¿ya? Los controles son súper efectivos y tiene un switch de 3 posiciones que es como para la presencia, ¿ya? Entonces les voy a mostrar cómo suena cada uno. Ahí está en lo que sería como lo más neutro y que es relativamente oscuro para mi gusto. Suena desafinada la guitarra también en este. Afinemos la guitarra. Ya, entonces ahí estamos. Es relativamente oscuro. Hay gente que le puede gustar eso. A mí en lo particular no me agrada tanto que sea tan oscuro. De repente a un jazzista, por ejemplo, le va a encantar. Como les digo, los controles son súper efectivos. Le subí ahí los agudos como al máximo. Y ahí al tiro apareció la guitarra. ¿Ya? Vámonos a la posición de la izquierda que tiene un poco más de presencia. Entonces voy a tocar ahora hasta el medio. Y ahora a la derecha. Ese es el que particularmente me gusta a mí, el que tiene más presencia y como que no tengo que hacer mucho. Le quito un poco de bajo, le doy un poco de agudo y esto, bueno, varía. Ya he tocado varias veces con el en vivo, tengo que escucharlo bien según el recinto para ver cómo lo tuiqueo en el momento. Qué tan arriba me tocó tocar con full stack en Coquimbo, por lo menos en la prueba de sonido lo hice así y tenía los parlantes en la oreja. Entonces ahí el agudo me molestaba y le quité un poquito y eso es lo que uno hace. Perfecto. Ya es un super mega limpio que se distorsiona poco. Y cuando se distorsiona no es muy agradable. Es Fender, porque a quién le gusta un Fender distorsionado. Bueno, a Stevie Ray le gustaba un Fender distorsionado. Ya, entonces eso es lo que es el canal limpio. Es un canal limpio súper simple. La presencia también le funciona, le afecta al canal limpio, pero yo no lo ocupo como control del canal limpio. Para eso tengo suficiente control con el switch y con los agudos y todo eso. Aparte que estoy el 1% del tiempo en ese canal. ¿Ya? Vámonos al segundo canal. Es un amplificador de 2 canales. El segundo canal es lo que Dave Friedman le llama el Brown Eye. ¿Ya? Y bueno, Dave Friedman es un técnico de Los Ángeles, no sé si es de Los Ángeles, pero él trabajó en Los Ángeles desde a finales de los 80 en adelante y le armó equipamiento a Steve Lukather, a George Lynch, a Steve Stevens, a
a cuánto guitarrista californiano gringo uno pueda pensar. Por supuesto, Eddie Van Halen era técnico de los amplificadores y se le echaban a perder. Dave Friedman era el hombre que los arreglaba. Y por eso él adquirió todo este conocimiento y destreza en armar amplificadores con su propio diseño y modificarlo y llegar al sonido que en general siempre le estaban pidiendo con sus modificaciones. Es basado en un plexi, principalmente, en un plexi como súper saturado, y sus modificaciones están basadas también en otros técnicos que hicieron modificaciones en los 80, no sé, José Redondo dicen que es como que su referente en términos de la modificación. Independiente de eso, él llegó a un circuito que le llama el Brown Eye. Y bueno, todos los nombres de los amplificadores Friedman tienen una connotación ahí adicional, que como nosotros no somos gringos no la entendemos tanto, pero habría que investigar. ¿Ya? Dejémoslo como inocentemente, Brown Eye viene como del sonido Brown Sound de Eddie Van Halen, pero yo creo que hay otras razones por ahí. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que es? Como un Marshall modificado con más ganancias, pero como que le quitó las cosas que son desagradables de los Marshall. ¿Ya? Vamos a ver, aquí lo tengo en el segundo canal con la ganancia al medio, ¿ya? En 5.5 porque el amplificador llega a 11. ¿Ya? Vemos que tiene ese típico carácter Marshall, Fender, Marshall, que los acordes suenan súper gordos, se entienden todas las notas. A mi parecer suena un poco menos chillón que un Marshall, ¿ya? Pero tiene el mismo carácter, ¿ya? Entonces, bueno, y los controles uno los pudiera mover como para lograr un sonido a lo mejor más marchalero, porque los controles son súper efectivos, ¿ya? A mí me encanta cómo suena tal como está. El amplificador es súper dinámico, entonces si yo uñeteo despacito, casi se limpia. Y por supuesto, si yo le bajo el volumen, se limpia súper bien. Y ahí suena como plexi. ¿Ya? Ganancia full en el segundo canal. Y aquí tiene harta más ganancia y tiene casi el sustain necesario para solear cosas así difíciles, churrédicas, sin mayor problema. Ahí ya suena súper EVH. ¿Para qué vamos a hablar? No los amplificadores, sino que el guitarrista. Incluso con esta cantidad de ganancia igual se limpia bastante bien. ¿Ya? Perfecto. Pero no termina ahí. Trae un booster. Que lamentablemente el booster no es foot switchable y sería maravilloso que así lo fuera, pero no lo es. Y un booster, esto es como que yo le agregara un pedal, pero al estar dentro del amplificador tiene una limpieza mucho mejor que la que uno adquiere a través de un pedal. Como que con el pedal uno tiene toda la ganancia, pero
te ganáis los problemas del ruido de la batería o del transformador y de los cables y de componentes más malos. Entonces esto está metido ahí adentro, y una guitarra como esta que tiene cápsulas como de alta ganancia, de alta salida, hace que sea innecesario un pedal de ganancia adicional. Increíble. Y aún así, si le bajo el volumen a la guitarra, por supuesto que se comprime más y por eso es un poquito más fácil tocar. Hay una cosa de compresión ahí, pero es como una cosa de compresión relativamente natural, y que es un poco lo que se siente cuando uno tiene un amplificador que haya empeado hacia el máximo. Este como que tiene esa sensación en cualquier volumen. Ahora, igual el amplificador tiene el máster así en un cuarto, lo que uno pudiera pensar que está como despacio, pero en realidad la cuestión al lado, la pieza al lado está así, me está destruyendo la sala, ¿ya? Aún así, cuando yo le bajo el volumen, suena súper bien, suena súper parecido, pierde cuerpo, por supuesto, pero... Y obviamente uno puede modificarlo, por ejemplo, si le quito los medios, una vez sonar más metalero. Y a lo mejor le puedo subir un poco más los agudos, la presencia, y queda un sonido más escupiado. Mortal. A mí no, ese no es el sonido que más me gusta con medio. Porque si no como que se desaparece un poco la guitarra, pero bueno, a alguien le puede gustar y es un sonido aceptable de todas maneras. ¿Ya? Entonces, eso es un amplificador increíble que no necesita mayores cosas para sonar bien, para sonar en cualquier estilo, desde super mega limpio hasta un sonido como crunch británico clásico, con harta ganancia si uno quiere, y ya high gain. Por supuesto que es dependiente, la guitarra esta tiene cápsulas de alta salida, tengo otra guitarra, una Strato ahí que no tiene tanta salida y suena distinto, pero y quizás hay que agregarle algo, pero eso ya es culpa de la guitarra. O sea, una guitarra relativamente moderna va a sonar sin necesidad de un pedal, o una Gibson Les Paul a lo mejor con buena humbucker también va a sonar así y no va a necesitar nada más. Todo eso fue solamente con el volumen de la guitarra. ¿Ya? Entonces eso, Rant 50 es un lujo de amplificador, y si tienen la posibilidad de tener un Friedman, se lo recomiendo 200-500%, porque realmente son amplificadores de otra calaña, ¿ya? De otra calaña,
de otra categoría. Ya es como lo que uno siempre quisiera cuando tiene un Marshall, pero ay, pero le falta esto y que le agrego acá, bla 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 bla. Este lo tiene. Otras características que tiene que no viene al caso probarlas ahora, tiene un loop de efectos súper transparente, que los efectos se escuchan así perfecto. Y el loop de efectos creo que está después del máster, por lo tanto me permite subirle el volumen, por ejemplo. Para mí, yo necesito subirme el volumen en vivo, porque no tiene dos máster, y lo hago con un EP booster, cualquier cosa limpia, y me sube el volumen, efectivamente. ¿Ya? Tiene la clásica salida parlante y tiene una salida emulada, de gabinete emulado, que eso lo vamos a ver en el próximo video. Voy a compararlo con los micrófonos que tengo, voy a compararlo directamente con la salida. Yo la estuve escuchando y es súper buena, pero no la tengo conectada ahora porque tengo una sesión de grabación a la tarde, así que estamos trabajando. Y aproveché que estaba todo armado para hacer el video, ¿ya? Así que eso, en el próximo video les voy a mostrar eso. Y bueno, se vienen un par de... Voy a hacer review de todas mis guitarras porque todas están ultra modificadas. Y yo sé que a la gente le gusta eso porque a todos nos gusta el gear, a todos nos gusta el gas, ¿ya? Eso. Denle me gusta a Overdrive, a la tienda, denle me gusta a Alejandro Silva Power Cuarteto, denle me gusta a Matraz, a Gonzalo Cordobés, a Perro Terco, que en 2 semanas más vamos a estar tocando en el Gusto Bar y vamos a estar lanzando videoclip nuevo, no lo sabemos. Eso, ¿ya? Por lo pronto disfruten del Rant 50, que es una bestia de amplificador, pero es maravilloso porque tiene todo lo que uno quisiera. Nos vemos.